Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Comenzamos nuevamente una entrevista y lo hacemos en este sentido hablando de historia, hablando de música, hablando de lo importante que es el aporte de la música para, por ejemplo, provocar cambios sociales. Y estamos ni más ni menos que con Quilapayún y ni más ni menos que con su fundador, Eduardo Carrasco. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Bueno, aquí estamos, William, muy contento de conversar contigo. Vamos a los orígenes de Quilapayún. ¿Dónde están los orígenes, dónde están las raíces de Quilapayún? Bueno, Quilapayún es un grupo que comenzó como un grupo aficionado universitario, sin ninguna gran pretensión, y que fue como empujado, diría yo, por la época, por las circunstancias, por todo lo que pasaba y también, bueno, por una sensibilidad nuestra frente a todo eso que ocurría, que hizo que nuestras canciones interpretaran en cierto modo lo que estaba pasando en Chile, ese movimiento social, político que condujo a Salvador Allende a la presidencia, al gobierno de los 3 años de Unidad Popular. Y bueno, como sabemos, después vino el golpe, vino todo el terrible drama que todos los chilenos vivimos de una u otra manera. Pero bueno, los 7, 8 años que van desde el año 65, en que nació el conjunto, hasta el 73, que vino el golpe militar, fueron años de mucha efervescencia, de mucha creatividad. Surgieron muchas canciones, cosas importantes como la cantata Santa María, la obra La Fragua, varias cosas más, trabajos con Víctor Jara, con Luis Agdi, con Sergio Ortega. En fin, es toda una historia que yo conté en un libro que se llama Quilapayún, la revolución y las estrellas. Y que un poco cuenta toda esa historia, ¿no?, del nacimiento del Quilapayún en el seno de las universidades técnicas del Estado y Universidad de Chile. Y bueno, cuenta todo lo que nos pasó, como el encuentro con Víctor Jara, después toda la gran campaña con Salvador Allende, que lo condujo a la presidencia, y después muchas cosas que hicimos en esa época, gira a Argentina, Uruguay, que eran los países más, digamos, que más escuchaban nuestra música con más atención, y después también Francia, que fue, digamos, muy importante para nosotros en toda esa época, y que nos hizo posible después, dado el conocimiento que tenía el público francés, hizo posible después los 15 años de exilio que van desde el año 73 al 88, que se acabó el exilio, la vuelta de algunos de nosotros a Chile y después la reconstitución del conjunto a partir del año 2003 hasta ahora. O sea, es una historia larga, son varias personas las que intervienen en varias situaciones distintas. La historia va cambiando, los motivos, como dice una canción, y, y bueno, ahí estamos nosotros en toda esa historia, en toda esa evolución, que es una evolución musical, poética, pero al mismo tiempo política, ¿no? Y que es muy interesante, atrae mucho la atención, yo creo. ¿Qué Ahí, significó nutrirse para ustedes de figuras emblemáticas como Víctor Jara, primer director musical, y con Ángel Parra? claro, claro. Bueno, con Ángel tuvimos poco trabajo común, digamos. Eh, Fue en los comienzos, un par de semanas que trabajamos con él, pero rápidamente encontramos a Víctor Jara, que era mucho más cercano a lo que nosotros queríamos hacer. Y bueno, con él empezó un trabajo muy interesante, muy ligado al teatro. eh, y con él revisamos todo el repertorio, hicimos cosas muy bonitas, grabamos juntos,
varios discos, hicimos muchos conciertos, hicimos toda una evolución en el campo de la canción, que es una historia muy, muy bonita de amistad, de compañerismo, y de ir descubriendo, tanto él como nosotros, las posibilidades que teníamos, las posibilidades escénicas, artísticas que teníamos, y también ese compromiso que nos ligó al movimiento social y político chileno hasta el año 73. Y después, bueno, vino el golpe militar y esa es otra historia completamente distinta. Precisamente en este tema, como grupo humano, profesional, musical, ¿cómo se traduce lo que vivieron ustedes en Francia cuando se enteran del golpe militar? Mira, nosotros habíamos salido a, a participar en una conferencia de países no alineados a la que nos había invitado el propio Allende, que tenía que visitar esa conferencia, tenía que asistir. Después desistió debido a los problemas que había en Chile. En ese momento estaba muy revuelta la cosa y mandó a su ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeida. Y con él, con Clodomiro, fuimos a, a esta especie de gira, donde estuvimos con mucho éxito en Argelia, donde tuvo lugar esta conferencia. Y después, bueno, iniciamos toda una gira y estábamos en Francia cuando vino el golpe militar, razón por la cual nos quedamos finalmente ahí porque no sabíamos, la verdad es que estábamos muy desconcertados, no sabíamos qué, cuánto iba a durar esto, qué iba a pasar con nosotros. Viajábamos además con un pasaporte diplomático, entonces estábamos muy vinculados con el gobierno. Y bueno, la muerte de Víctor Jara nos señaló que no había ninguna posibilidad para nosotros de volver a Chile. Por lo tanto, iniciamos esta vida de exiliados políticos en Francia, con muchas visitas a muchas partes, con muchos viajes. Tuvimos en todo el planeta, digamos, viajamos por los 5 continentes, fuimos a Japón, a Australia, al norte del África, Estados Unidos, América Latina, en fin, hicimos, la verdad es que una interminable gira con canciones y conciertos que se traducían en actos de solidaridad con Chile y que fueron un elemento importante en la lucha contra la dictadura, ¿no? Que no solo se daba en Chile, sino que también había que darla en el extranjero y había que convencer a las personas de que la lucha por la democracia en Chile era una lucha que tenían todos que compartir, todos los espíritus democráticos. Así que nosotros nos instalamos en Francia y ahí hicimos una muy linda carrera artística, eh, eh, con una gran respuesta de parte del público francés. Y en fin, hicimos relaciones muy hermosas, muy, muy inolvidables. Eh, Formamos parte, se puede decir, del paisaje musical francés de la época. Y bueno, viajamos mucho por distintas partes en Francia, así que logramos ser muy conocidos allá, hacer un trabajo muy bonito. Sacamos muchos discos, hubo mucha creatividad. En ese sentido, la labor del conjunto no se detuvo, sino que siguió durante todo ese tiempo y ahí nacieron canciones muy importantes en nuestro repertorio. Así que la estadía en Francia hasta el año 88 fue fundamental para nosotros. Y después vino el término del exilio, que, digamos, podríamos decir que comenzó con el triunfo en el plebiscito del 5 de octubre del año 88 y que, bueno, hizo que algunos de nosotros volviéramos a Chile
porque ya no tenía sentido seguir en Francia, seguir cantando, en fin, ya el tema de la solidaridad se había acabado. Así que no tenía mucho sentido y algunos de nosotros pudimos volver. Los que no pudieron volver no fue porque no quisieran, sino que porque se habían casado con mujeres francesas, porque tuvieron hijos, que no tenían por qué, digamos, desarraigarse tal como nos había pasado a nosotros. Y esos niños, bueno, crecieron en Francia. De hecho, por ejemplo, mis nietos ya no hablan castellano, ¿no? Hablan francés solamente. Yo me entiendo con ellos en francés. Así que, bueno, empezó todo lo que es la vida del exilio, que tantos chilenos compartieron con nosotros y que generó tantas cosas, tantas distorsiones en la vida de las personas. Pero bueno, nosotros fuimos privilegiados en el sentido de que seguimos luchando contra Pinochet y por otra parte pudimos llevar el mensaje del Chile democrático por todos los países donde visitábamos y, y además, bueno, armamos una vida en Francia que fue muy positiva para todos nosotros. ¿Cuál ha sido la evolución de Quilapayún desde la década del 60 hasta el día de hoy? ¿Y cómo lo traducen ustedes o cómo evalúan que se transformen en una bandera de lucha, no tan solo en Chile, Latinoamérica, sino que hayan traspasado fronteras? Una muestra es, por ejemplo, en septiembre tienen preparadas giras a Europa. Claro, de hecho, no sé si tú has visto las manifestaciones que se hacen en distintos países europeos, y no solo europeos, sino que africanos también, y de otras partes. Cantan el pueblo unido, ¿no? Y curiosamente lo cantan en castellano, no, lo cantan en sus idiomas. En árabe lo cantan en su idioma. En Irán, por ejemplo, lo cantan en iraní, pero en Francia lo cantan en francés, en Italia también, donde tuvieron los Inti, y tuvieron una historia parecida a la nuestra en Francia. Y fue, la verdad es que se ha transformado hoy día esa canción como un himno de tan importante como la Marsellesa o como la Internacional, o un himno de reivindicación libertaria. Y que ha recorrido el mundo. Es impresionante cómo tiene miles de versiones distintas, corales que cantan en portugués, en castellano, en francés, en alemán incluso, y en iraní, en árabe. Eh, en la primavera árabe en Egipto, por ejemplo, se cantaba, en fin, en muchos países. Así que eso fue un resultado de lo que hicimos, tanto nosotros como los Inti en el exilio, y muchos chilenos que también trabajaban por la solidaridad con Chile, ¿no? Muchos que formaban grupos y que actuaban en distintos actos, en fin, era toda una cosa muy, muy bonita la que se produjo en ese movimiento. Ahora, nosotros siempre tuvimos como una vocación de vincular nuestro canto a la vida social, eh, a la vida de nuestros compatriotas que no cantaban como nosotros, pero que buscaban una voz que interpretara sus sueños, sus aspiraciones, y nosotros quisimos ser algo así, ¿no? Tratar de recoger ese mensaje y traducirlo en canciones. Y en algunos casos, digamos, tuvimos éxito, fueron cosas logradas. No todo fue logrado, por supuesto, pero algunas cosas sí fueron. Y eso es el legado que queda después de todo ese tiempo. Ahora, no solo hicimos eso, también hicimos música, hicimos canciones instrumentales muy bellas también,
que interesaron mucho. Hicimos canciones de amor, hicimos canciones de todo tipo, ¿no? Y seguimos haciéndolas. Y eso es interesante porque en el grupo hay una evolución musical, una evolución estética, tal como hay una evolución política, ¿no es cierto? Hay toda una historia que va desde los comienzos más ingenuos de un compromiso un poco sectario, pero bueno, así era nuestra época en ese entonces, hacia una cosa más elaborada, más artística, más fiel a la vocación poética del conjunto, que es la actual situación. Entonces, nuestros conciertos son conciertos donde todos esos elementos entran en juego. Entra en juego una parte teatral, que es un legado que nos dejó Víctor Jara, una parte poética, ¿no? Una parte esperanzadora, una parte de recuerdo, ¿no? De recuerdo de Violeta, de Víctor, que siempre estarán presentes en nuestro concierto. Y después cosas que van naciendo a medida que nosotros seguimos, hemos seguido actuando y hemos seguido creando. Acabamos de hacer un disco y hace un año hicimos otro disco que es muy importante en nuestra carrera, que es la historia de Joaquín Murieta, con textos de Neruda, que es una cantata bastante elaborada que presentamos en el Teatro Municipal de Santiago. Y después este disco que se llama Quilapayún sin por qué, que acabamos de sacar, que son con canciones que se han ido acumulando a medida que ha ido pasando desde el tiempo, desde la pandemia hasta ahora, digamos, que ha sido un tiempo bastante dramático, pero en fin, hemos podido hacer cosas y así salió este disco, que es como una sorpresa para nosotros porque no estábamos haciendo un disco, pero no nos dimos cuenta y hacíamos canciones nuevas y de repente nos dimos cuenta que, claro, ya lo que habíamos hecho era un disco, habíamos hecho más de 12 canciones, por lo tanto se podían agrupar y ordenar y presentar al público como un nuevo disco. Y ahí está, y se puede encontrar en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas. Y nuestros conciertos son conciertos muy variados. Esta vez están dedicados a despedir a nuestro compañero Carlos Quesada, que ha decidido, digamos, porque ya los años pasan y viejo no rima con viaje, no viaje, viejo viaje, no pega una cosa con la otra. Y entonces, bueno, él ha decidido que no quiere volver más a hacer este viaje a Chile, como lo ha hecho durante mucho tiempo, uniendo su voz a la nuestra. Y ha pensado entonces que él se va a quedar en Francia. Así que bueno, nos encontraremos con él cuando vayamos allá, pero él ya ha decidido no volver a hacer su última visita esta vez y por eso este concierto es muy emotivo para nosotros porque es una suerte de despedida de nuestro compañero de los escenarios chilenos. Así que Quilapayún es un conjunto creativo, eso es lo más importante, yo creo, que ha seguido haciendo cosas, no ha parado nunca de hacer canciones, eh, nunca ha parado tampoco, nunca ha dejado de lado su vocación popular, que esas canciones se, tengan un sentido para la gente, no solo un sentido político, no necesariamente un sentido político, pero que tenga una significación, alguna profundidad, que no sea la cosa, digamos, farandulera que generalmente acompaña a las canciones, sino que una cosa más profunda que haga pensar, que haga
soñar, que abra camino creativo hacia las personas y que permita pensar un poco más seriamente sobre nuestra vida, sobre nuestra vocación como país, ¿no? Sobre lo que queremos, sobre nuestros sueños, etc. Ya casi finalizando, acerquemos aquí la Payún a regiones, a la región del Biobío. Se prepara algo ya para abril. Develemos en ese sentido, tiene una presentación que seguramente va a ser histórica, acá, en el Teatro de la Universidad de Concepción. Sí, eso es un teatro que nos gusta mucho, hemos ido varias veces en el último tiempo, hemos hecho varios conciertos ahí, incluso hemos estado con los Inti en unos conciertos muy bonitos que dimos hace 2 o 3 años atrás. Es lindo cantar ahí en la plaza, en este escenario que está muy bien construido, donde la gente puede escuchar con atención las cosas, suena muy bien todo lo que se hace allí. Así que va a ser un concierto bonito, lo hemos preparado bien, hemos ensayado durante todos estos días y siempre nos gusta mucho ir a Concepción. Es un lugar clave para nosotros. Imagínate cuántas veces hemos ido a Concepción desde esos años, de los años de la UP, donde hacíamos grandes recitales en los patios de la Universidad de Concepción, ¿no? Y en fin, teníamos un lindo público que siempre nos seguía con mucho cariño. Desde esos tiempos tan lejanos hasta ahora, digamos, van, no sé, serán decenas de conciertos que hemos hecho en Concepción. Así que estamos muy felices y muy interesados en llegar hasta allá y mostrarles nuestra música. Y bueno, pasarlo bien juntos, ¿no? Tenemos un concierto que es divertido, que tiene cosas chistosas, simpáticas, cosas poéticas, un mensaje de profundidad también, reflexivo. Así que bueno, es para que vivamos más hermosamente unos minutos juntos. Para eso estamos, para eso somos artistas. Así que estamos muy contentos de volver a Concepción. Eduardo Carrasco, fundador, uno de los fundadores de este grupo emblemático, Quilapayún, gracias por estar en contacto con nosotros aquí en TVU desde la región metropolitana. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias, William. Bien. Nos vemos allá. Nos vemos, perfecto. Los esperamos acá, con los brazos abiertos. Y así con Eduardo Carrasco, fundador de Quilapayún, nos despedimos de esta entrevista. Manténgase como siempre en la sintonía de nuestro canal de TVU. Chao, que estén muy bien.